Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con el capítulo 10 del libro de Marcos, que vamos a estar hablando de muchas cosas. Tiene un título largo porque va a tocar muchas cosas, o más bien determinado tipo de gente, y va a ir Marcos 10, parejas, niños, ricos, mendigos y recompensas. De todo eso vamos a estar hablando en el capítulo 10 del libro de Marcos, en este bendito Shabbat que nos concede el Eterno, bendito sea, un tanto ventoso, más bien frío para esta época del año aquí en Linares, y estamos con una introducción que vamos a hacer antes del tema de Marcos 10. Vamos a hacer una introducción que podríamos titular Pensando en hebreo. Y lo primero que vamos a pensar en hebreo, aprendiendo a ser hebreos, a pensar en hebreo, saben que hebreo es el que cruza al otro lado, y lo primero que vamos a tocar referente a pensar como hebreos es Seor y Seol, que se parecen mucho, son dos palabras que se parecen mucho. Seor es levadura y se encuentra, por ejemplo, en Mateo 16:6. Mateo 16:6 dice así, dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esa es la levadura que había de uno que guardarse, de la levadura de los fariseos. Fariseísmo es hipócrita, por antonomasia. Entonces, esa hipocresía, esa levadura, guardarnos de esa levadura es guardarnos de ese seor. Guardándonos de ese seor, que es esa levadura, pues estamos aptos. Pero si no nos guardamos de esa levadura de los fariseos, nos acontece el Seol. De Seor, levadura, pasamos a Seol. La levadura nos lleva por delante, porque acontece entonces el Seol, que es el sepulcro. De Seor, levadura, pasa a Seor, sepulcro. Y esto está en 1 Corintios 15, 55 al 57. 1 Corintios 15, 55 al 57, dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, como siempre, Yahshua HaMashiach. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado o la capacidad del pecado es por la ley. De esto ya estuvimos hablando en su tiempo. Y el pecado adquiere poder por la Torá porque se amplifica. Entonces es cuando hacen ganancia, cuando los que están detrás de las amplificaciones de la Torá, de la Torá añadida, pues es cuando obtienen esa ganancia de almas y de lucrativa, y sobre todo de poder, porque empiezan a añadir mandamientos, y entonces es cuando se produce todavía más poder de pecado. El pecado se mueve más entre más leyes haya. Por eso es necesario tener la Torá en el corazón, para que entendamos lo básico y nos movamos ahí. Entonces dice: más gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Pero sobre todo notamos ese sepulcro que no obtiene sobre nosotros la victoria siempre y cuando nos alejemos de los Seor. El Seol no adquiere victoria sobre nosotros mientras nos alejemos de los Seor, de la levadura del fariseísmo, ¿verdad? Porque el fariseísmo es lo que te mete una Torá añadida, una Torá que son halajot, que son, pues eso, Torá añadida, leyes de hombres, mandamientos de hombres, lo que abunda hoy en día, ¿no? El ritualismo, ¿verdad? Lavarse tantas veces, echarse lejía sobre esto, ser asépticos totalmente, mandamientos de hombres. Y esto le encaminan ahí cuando son fariseos los que se mueven en esta levadura, en esta seor, y le disponen a usted, con mucho respeto para el oyente, al sepulcro, al Seol,
si se descuida y les escucha, porque ese sepulcro entonces sí toma poder. Si no se va con esa levadura de los fariseos, con esa levadura de Seor, entonces sí puede preguntar retóricamente, como preguntaba aquí Shaul Pablo, ¿dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, dónde, oh Seol, tu victoria? ¿Verdad? Entonces, eso espero que haya quedado ya claro. Entonces, vamos a ver también otra cosa, pensando en hebreo, en esta introducción, muy interesante, que es las palabras en hebreo, sal, rey, obra y ángel. Sal, todas tienen una misma raíz, ahora van a verlo. Sal es melaj, rey es melej, obra es melajot, que se traduce como trabajos, y ángel es malaj. Entonces esto es muy rico de entender, porque la sal nos habla de purificación, y como está relacionado con la obra, que es melajot, tiene la misma raíz, como decimos, entonces lo melaj, lo sal, es purificación con obra, con melajot, con trabajos. Lo contrario a lo que nos han venido diciendo, sobre todo desde este cristianismo que ha retenido con injusticia la verdad, que alejaban las obras, ¿verdad? Decían que todo era por fe, todo era por una confesión positiva, y es pues precisamente que conservar, purificarse, es pues hacer obras. De melaj, que es sal, viene melajot, que es obras o trabajos. Y también nos diría, pensando en hebreo, que mensajero, que es malaj, también el mensajero viene de obrar y de purificarse, porque es el ángel es malaj, viene de obra, que es melajot, y también de purificación, que es sal, que es melaj. Entonces el mensajero obra y se purifica con las obras. Con las obras, con las melajot, adquiere melaj, que es sal, ¿verdad? Entonces la sal, purificación con obra. El mensajero, obra, se purifica. Y el rey, que me dicen del rey, que es melej, pues el rey es el mensajero que ha obrado, el mensajero malaj, que ha obrado, ha hecho melajot y se ha purificado, esto es con sal, con melaj, con esa sal que purifica, que son las obras, que viene de la misma raíz, melajot. Entonces, hasta aquí esta introducción en hebreo, pensando en hebreo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ya a Marcos 10, en esta hermosísima tarde-noche de Shabbat, profética, sin duda alguna, por supuesto también, y llena de gozo para todos nosotros, los que estamos esperando al Mashiach, ¿verdad? Entonces dice en Marcos capítulo 10, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach, dice, verso 1, entonces Yahshua se fue de ese lugar y se dirigió a las regiones de Judá, y al territorio al otro lado del Jardín, que es el Jordán. De nuevo la multitud se aglomeró alrededor de él y como de costumbre les enseñaba. Entonces aquí habla de que se dirigió a las regiones de Judá y al territorio al otro lado del Jordán. Y Judá debe estar relacionado, si queremos que sea Judá como alabanza a Yah, como exaltadores de Yah, que si queremos ser yahudís verdaderos, entonces hemos de pasar al otro lado y ser hebreos, porque tenemos que pasar al otro lado con Yahshua, que dice que se dirigió a las regiones de Yehudá y al territorio al otro lado, al ser hebreo, del Jordán, ¿verdad? Entonces, en el verso 2 dice, algunos perushín es fariseos, y perushín se traduce como separación. Los perushín vendrían a ser los separadores. Los separadores. ¿Separación de qué? Separación de partidismos. Esos serían los fariseos actuales, los perushín, separadores. Partidismos. Partidarios que hacen partidismos. Entonces dice que algunos perushín, separación, vinieron y trataron de tenderle lazo a Yahshua preguntándole, ¿permite la Torá a un hombre repudiar a la mujer? Porque ellos razonaron, los perushín, los separadores, los de los partidos, los partidarios,
pensaron, la instrucción hecha carne, que es Yahshua, no sabe lo de la Sefer Keritut, los de la carta de divorcio, porque eso solo lo sabemos nosotros los que maquinamos para tender lazos de ocultismo, ¿verdad? Este no va a saber nada de la Sefer Keritut, porque eso es ya amaño nuestro, arreglo nuestro, que lo hemos acondicionado para que diga lo que nosotros queremos que diga, el Sefer Keritut. Pero ahora verán, dice en el verso 3, él respondió, Yahshua respondió, ¿qué fue lo que Moshe les ordenó? Ellos dijeron, bueno, dice, ¿qué fue lo que Moshe les ordenó, no? Entonces los fariseos, los separadores, los partidismos, tenían a Moisés, pero le ocultaban. Tenían a Moshe, al Mashiach de su tiempo, pero le ocultaban. Por eso empezaban a sacar chanchullos de Sefer Keritut y temas relacionados a los añadidos y a prolongaciones de la Torá, que fueron prolongaciones por causa de ellos. Ahora verán. En el verso 4 dice, ellos dijeron, Moshe permitió a un hombre, entregar a su esposa, mujer, a su isha, un Sefer Keritut, una carta de repudio, y dejarla a ella. Que esto está en Deuteronomio 24:1-2, si quieren como referencia lo leemos en Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, Deuteronomio 24:1-4, 24:1-4, dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Ya no puede, porque si se ha ido esa mujer con otro, ya no puede tomarla su primer marido. ¿Entienden? Entonces, igualmente, como la Sefer Keritut, la carta de divorcio es un contrato de la Torá, pues si ese hombre o esa mujer han firmado el contrato matrimonial con el mismísimo Mashiach, como prometiendo que van a guardar Torá, pero se casan con otro, abandonan a Yahshua HaMashiach y se casan con otro, dícese otras corrientes, otras ideologías, otro sincretismo, pues entonces ya el primer marido, que es Yahshua HaMashiach, no puede volver a tomarlos como mujer. Entonces dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, dice, envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Esta es la referencia. Pero Yahshua les dijo a estos que como habían abandonado, precisamente estos eran los que habían abandonado su primer marido, que fue el Mashiach mismo, en el monte Sinaí, con el contrato matrimonial, con la Torá. Como ellos se desviaron, entonces querían readaptar eso para buscar la excusa de que ellos también podían repudiar a la mujer, ¿no? Entonces dice, ellos dijeron, Moshe permitió a un hombre entregar a su mujer un Sefer Keritut, que es una carta de repudio, y dejarla a ella. Pero Yahshua les dijo, ellos lo que buscaban con esto eran excusas de perros, por supuesto, excusas de perros para que tener una mujer en cada religión. Por eso se ayuntan, en cada religión se han ayuntado, dejando a su primer marido, que fue la Torá que se nos dio, desde el primer momento, como humanidad. Entonces, quieren tener una mujer en cada religión. Y por eso tenían estas excusas de perros y por eso interrogan de esta manera a Yahshua HaMashiach. Moshe
pero dice, pero Yahshua les dijo, Moshe escribió ese mitzvah para ustedes, ese mandamiento para ustedes, por la dureza de sus corazones. Como ustedes tenían un corazón de piedra propenso a dejar su primer amor, pues él tuvo que añadir Torah, porque sabía que iban a ser duros de cerviz. Y entonces Moshe escribió este mandamiento de la carta de divorcio por la dureza de sus corazones, pero en origen fue de esta manera. Dice, no obstante, en el principio de la creación, Yahweh los hizo Zacar y Nekevá, que esto está en Bereshit 1.27, en Génesis 1.27 y 5.2. Entonces, en el principio de la creación dice que Yahweh los hizo pues hombre y mujer, lo que se traduce como macho y hembra, pero que es más correcto decir varón y varona. Así que este fue el mitzvot del principio. Esta fue, podríamos decir, la Torah escrita en el corazón de Adán y Java. Yahweh, hemos dicho antes, pues Java es Yahweh, existencia. Yahweh es el masculino de la existencia. Entonces, en el principio, la Torah que les escribió en el corazón fue pues lo que dice en el verso 7, que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se pegará con su mujer y ellos serán una sola carne. Entonces lo que estaba en Bereshit, en Génesis 1.27 y 5.2, era ese mandamiento escrito en el corazón de ellos, porque entendían perfectamente que al unirse se formaban como una sola carne. Y esto es muy rico de entender porque si atendemos al verso 7 en el concepto hebreo dice así. Dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se pegará. Y ese se pegará, esto es muy rico de entender porque ese se pegará es dabak, con su mujer y ellos serán una sola carne. Entonces el hombre estaba llamado a dabak con la mujer, a pegarse a la mujer. Y ese dabak tiene la misma raíz que dabar, y dabar es palabra. Entonces lo que les transmitió primero era que tenían que ser un hombre y una mujer y unirse en una sola carne, que ese era el matrimonio verdadero. Y por eso dice que se pegaría el hombre, se dabak, con la dabar. Por eso tiene la misma raíz, que se pegara el hombre, dabak, con la dabar, que es la palabra, y de ahí salía la unión del hombre y la mujer. Y entonces es cuando se hacían una sola carne. Repetimos, el hombre tenía que pegarse, que dabak, implícitamente con la dabar de poder, con la palabra de poder del Eterno, bendito sea. Y así es como tenía la consecuencia de la unión en una sola carne con la mujer. ¿Entienden? Entonces seguimos avanzando. Verso 8. Y ellos serán una sola carne, de modo que ya no son dos, sino uno. Una sola carne, dabak, que es pegará, se pegará, en una sola carne, ya no son dos, cuando se une el hombre a la mujer con dabar y dabak, con palabra, que es pegarse a la palabra, cuando se pega la palabra escrita en su corazón, entonces ya no son más dos, ya no son más dualidad, ya no es un universo dual, sino que ya pasa a ser un universo ejad, un universo unido, del hombre y la mujer, que es lo que es la imagen de Elohim en la tierra, la unión del hombre y la mujer. Entonces esto es riquísimo y profundísimo y precioso de entender. Verso 9. Dice, por lo tanto nadie debe separar lo que Yahweh ha unido. Elohim une con su dabar, porque pega a la mujer al hombre, lo dabak, con su dabar, con su palabra. Si no hay dabak, si no hay que se pegue, o más bien dicho, si no hay dabar, palabra de poder, no hay dabak, no hay pegamento. Y sin dabar, sin palabra de vida, que sale de la boca de nuestro Mashiach, lo que nos condena es la separación farisea, porque ya no tenemos esa unión del hombre y la mujer que son la imagen de Elohim, sino que ya nos condena a la separación farisea. Sin dabar no nos podemos pegar, no nos podemos dabak,
porque no hay dabar, porque no hay palabra. Entonces ahí lo que ya empiezan a hacer es separación. Ya no queremos unirnos, ni tocarnos. Separación farisea. ¿Entienden? Bien, sigamos. Versos 10 y 11. Cuando estaban dentro de la casa, una vez más los discípulos le preguntaron sobre esto, y él respondió: cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio contra su mujer. Contra su mujer. Fíjense que el adulterio es contra su mujer, contra su unión, contra su dabak, contra su pegamento, contra su unidad espiritual del hombre. Porque al pegarse al dabak con la mujer se ha hecho una unidad espiritual. Y esa unidad espiritual del hombre y la mujer es que cuando la repudia, va contra la imagen de Elohim. Va contra la imagen de Elohim porque se cercena él mismo, se amputa la unidad espiritual, ¿verdad? Y esa unidad espiritual se adquiere con la dabak, que es pegarse a la mujer, con la dabar, con la palabra de poder, ¿verdad? Entonces, verso 12. Y si una mujer repudia a su hombre y se casa con otro hombre, ella también comete adulterio. El adulterio, en contra de lo que pueden haber escuchado algunos de ustedes, pues es fornicación y prostitución también. Ahora, reparen en esto, porque esto es necesario que lo entiendan en este tiempo, más que nunca. Si ese adulterio, esa fornicación o esta prostitución de la cual está llena toda la tierra, ha sido por no conocer a Yahshua, entonces es que ha sido por ignorancia. Y la ignorancia, Yahshua la perdonó. Pero eso sí, saben ustedes que Elohim no puede ser burlado. Yo todavía sí puedo ser burlado, pero él, Yahshua HaMashiach, no puede ser burlado. Entonces, si su teshuvá, su arrepentimiento, es auténtico, es cuando su arrepentimiento va a ser auténtico, teshuvá verdadera, cuando le duela no haber conocido antes a mi Elohim, a Yahshua HaMashiach. Si eso le duele, no haber conocido antes este Elohim tan precioso que tenemos, Yahshua HaMashiach, entonces sí puede que su pecado haya sido por ignorancia, por no conocerle en verdad. Y entonces la ignorancia está cubierta, porque Él murió por darnos vida en este mundo y por los pecados de ignorancia. Son los que cubre su sangre preciosa, los pecados de ignorancia. Entonces esto ténganlo en cuenta, por grave que sea el pecado que hayan cometido, si ha sido porque no han conocido a Yahshua, porque no han conocido a mi Elohim, entonces es por ignorancia, pero les tiene que doler no haber conocido antes a mi precioso Elohim. Verso 13. Verso 13, la gente le traía niños para que les tocara, pero los discípulos le reprendían a los niños. Entonces, ¿a cuántos niños nos han reprendido, nos han sacado o nos han excluido? A muchos, ¿verdad? Pero estos que les excluían a los niños, les reprendían, les sacaban, eran discípulos incluso. Y como eran discípulos que se quedaron un poco desfasados porque no avanzaban en conocer a Yahshua, pero les perdonamos, por supuesto que sí, a esos discípulos que nos excluían, nos sacaban, nos reprendían como niños que éramos. ¿Por qué? Porque les faltaba conocer a Elohim, era también por ignorancia. Entonces, verso 14, dice: sin embargo, Yahshua vio esto y se indignó. Tremendo. Se indignó con esto. Y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Yahweh pertenece a los que son como ellos. Indignación. ¿Por qué motivo viene la indignación de Yahshua? Pues precisamente viene por causa de sus niños, de que reprenden, excluyen, sacan a sus niños de la sociedad, del diario vivir. Y por si fuera poco, esa indignación se convierte en ira en este último tiempo, máxime cuando en mayo esperaban consagrar a los niños al demonio.
En mayo ya querían hacer una ceremonia para entregar los niños directamente a Moloch, desde esa gran ramera, ¿verdad? Entonces, pues eso levanta la ira, por supuesto, se indigna nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y les dice Yahshua, no se lo impidan, no retengan más la verdad. No retengan más la verdad. No se lo impidan a los niños acercarse, no les retengan más la verdad, por favor. Porque el reino de Elohim pertenece a los que son como ellos. ¿Por qué? Porque no se halló mentira en sus bocas. Los niños no mienten. El reino de Elohim pertenece a los que son como ellos, en el sentido de que no se haya mentira en sus bocas de esos niños. ¿Verdad? Precioso. Verso 15. Sí, les digo que cualquiera que no reciba el reino de Yahweh como un niño no entrará en él. El reino se recibe como niño. Pero el niño no es que sea insignificante por ser niño. El reino se recibe como niño porque el niño confía como un león. Porque el reino, se cree el reino. El niño se cree verdaderamente, confía como un león. ¿Verdad? Verso 16. Y los tomó en brazos, les impuso sus manos y pronunció una bendición sobre ellos. Tómanos en los brazos, le decimos hoy a nuestro patrón Yahshua HaMashiach, pronto, porque tú eres nuestro Padre. Bendícenos con tu presencia, Yahshua HaMashiach. Versos 17 y 18. Cuando salía del camino, un hombre vino corriendo, se postró de rodillas delante de él y le preguntó, Rabí bueno, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Dice que no hay bueno, dice, luego le va a decir, nadie es bueno sino uno, ¿no? Pero primero le dice, Yahshua le dijo, ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno excepto Elohim, les dice. Entonces, porque solo hay uno bueno que es Elohim. Elohim es la plenitud, Mashiach en todos. Esto está en Bereshit, en Génesis 1:31, que eso es lo que estamos llamados a unirnos, a unirnos, como hemos dicho antes, unirnos en Dabak, unirnos en pegamento con la Dabar, en pegamento Dabak con la Dabar, con la palabra. Eso, así es como nos unimos, y uniéndonos de esa manera somos uno. Elohim, plenitud. Esto está en Bereshit 1:31, que dice que cuando creó Elohim, dice todo era bueno en gran manera, todo era top. ¿Por qué? Porque estaba unido, estaba bien repartido, proporcionado, ¿verdad? Luego ya lo hemos desproporcionado, pues añadiendo y restando a su preciosa Torá, ¿verdad? Entonces, todo era bueno, todo era top. Todo era top. Y entonces era una manera de Yahshua de decirle, bueno, si solo hay uno, bueno, ¿acaso crees que soy yo el top, el bueno? Que de top viene Dios. ¿Crees que yo soy top? ¿Que yo soy Dios? Mucha gente habla en contra de... Pero top, de top seguramente se derive Dios. ¿Crees que soy yo top? ¿Crees que soy bueno? ¿Soy yo el bueno? Porque todo lo hizo Elohim bueno en gran manera. Todo era top, todo era unidad, Elohim, ¿verdad? Entonces, verso 19. Tú sabes los mitzvot, los mandaciertos, los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces lo lleva a la Torá. Lo lleva a la Torá. Y estamos hablando de que estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es que han retenido con injusticia la verdad y no han querido llevar a la gente a la Torá, han querido ocultar la verdad. No han querido hacer pegamento. No han querido hacer... el Dabak, con la Dabar, con la palabra, sino que la han utilizado para separar, fariseamente, perushimmente, ¿verdad? Entonces... lo lleva a la Torá
Y mucho ojo los que ministran Torah hoy con el falso testimonio, porque si incurren en el falso testimonio se convierten en asesinos también. Versos 20 y 21. Dice, Rabí, le dijo, he guardado todas estas cosas desde que soy un niño. Verso 21, Yahshua mirándole fijo, sintió amor por él y le dijo, te falta una cosa, vete, vende cualquier cosa que tengas, dale a los pobres y tendrás riqueza en los cielos. Entonces ven y sígueme. Así que dice que esto lo guardo desde que soy niño. Fíjense el tiempo que dice esta traducción, desde que soy niño. Y es que era un niño en verdad. Se cuenta en tiempo presente como niño porque en verdad era un niño, era falto de madurez. Te falta madurez. Era un niño en el mal sentido, falto de madurez. Y te sobra amor, querido joven rico, aunque es extrapolable a cualquier clase social, no se vayan a creer, te falta esa madurez y te sobra ese amor por las raíces no hebreas, sino por esa raíz de todos los males que es amor al dinero. Eso para el joven que dice, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, en este tiempo laodicense. Entonces en el verso 22 dice, escandalizado por estas palabras se fue triste porque era un hombre rico. Y es que le pudo el materialismo a este joven, le pudo el materialismo, en verdad no guardaba nada, porque le podía el materialismo. Y si le podía el materialismo era también robaba. Robaba de muchas maneras, ¿verdad? Defraudaba, porque lo que quería era solamente acaparar. Entonces no guardaba nada, en verdad. Era, pues eso, un niño, falto de madurez. Le pudo el materialismo. Versos 23 y 24, dice, Yahshua miró alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Elohim. Los discípulos estaban atónitos ante estas palabras, pero Yahshua les dijo otra vez, mis amigos, qué duro es entrar en el reino de Elohim para ustedes. No para los discípulos, sino para esos materialistas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el amor al dinero. Por eso se les hacía tan difícil. Y esa metáfora de que del camello y el ojo de la aguja era que el camello se tenía que agachar y entrar por una especie de peña que había en forma de, pues eso, de ojo, y el camello se tenía que agachar. Ahora vamos a ver. Pero esto es el amor al dinero que tienen todos esos materialistas, y ese amor al dinero era una previa de este amor al dinero actual, que es la marca de la bestia. Ahora, entrando a lo que es el camello, dice, es más fácil para una cuerda, corrección en arameo dice que es, pasar por el ojo de una aguja para que para un rico entrar en el reino de Elohim. Pero aquí hay una profecía, porque camello simboliza profecía, porque el camello conserva agua en la espalda de la joroba. Entonces también tenemos que Yohanan el Inmersor, el ministerio de Eliyá, de Elohim es Yah, se ponía pieles de camello. Entonces el camello nos habla de profecía y nos habla de que ese camello, de que esa profecía debe estar doblada, humillada para pasar por el ojo de la aguja. ¿Entienden? Porque si no se dobla, no se humilla, entonces se convierte en amor al dinero y entonces tienen garantizada la marca de la bestia. Versos 26 y 27. Ellos estaban totalmente sorprendidos y le dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Yahshua los miró y dijo, para los hombres es imposible, pero no para con Elohim, porque todas las cosas son posibles con Elohim. Entonces Elohim es el que te dice, es la voz que te dice, puedes hacerlo. Y necesitas oírlo, porque tú crees que no puedes hacerlo, pero necesitas una voz que te diga, puedes hacerlo. No una voz que te restrinja constantemente, que te mantenga en nada, que te deje en mínimo. No, necesitas una voz que es la de Elohim que te dice, puedes hacerlo. Supera tu Mizraim, supera tu limitación, supera tu Egipto, ¿verdad? Ese es el mensaje de Yahshua HaMashiach. 28, 29 y 30.
Dice Kefa, Pedro empezó a decirle, mira, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yahshua dijo, todos los hombres que han dejado casas, hermanos y hermanas y padre y madre, mujer, hijos o campos por mi causa y por causa de las buenas noticias, que no recibirá, o más bien dice, debería decir, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y casas, hermanos y hermanas y madre, hijos y tierras, y en el mundo venidero y en la vida eterna. Aquí habla de que todos queremos remuneración, porque es lo que le pregunta Kefa. Kefa le pregunta, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos espera, no? Y él le promete a los discípulos remuneración, y por eso los discípulos le seguimos, porque esperamos remuneración. Pero como lo mejor viene con la paciencia, cuanto más paciencia tengas, mejor va a ser la remuneración, ¿entienden? Esa promesa que le hace Yahshua a los discípulos era para el tiempo presente y también para la vida eterna. Para el tiempo presente de que les iba a tocar ya en la tierra, si soportaban con paciencia, esa remuneración, ¿verdad? Y en la vida eterna, pues ya miel sobre hojuelas. Entonces, dice el verso 31, entramos en el verso 31 que dice, pero muchos que son los primeros serán los últimos y muchos que son últimos serán los primeros. Y esto es tremendo. Porque, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que amigas mías como Miley u otras que las hemos tenido como gente desquiciada del mundo del espectáculo, pues resulta que a lo mejor van por delante de muchos que creían que iban a entrar de primeras, ¿verdad? Y lo mismo también van a entrar antes esos damnificados del catolicismo o damnificados de las iglesias que se han resabiado tanto por la mala administración y por retener con injusticia la verdad, que ya han salido totalmente resabiados y no querían saber nada. Pues a lo mejor van por delante de la gente supuestamente, entre comillas, de Biblia, ¿verdad? Porque muchos serán de los últimos, serán los primeros y primeros que serán últimos, ¿verdad? Entonces, muchos que son los primeros serán los últimos y muchos que son últimos serán los primeros. Ahí les va. Verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, Yahshua caminaba delante de ellos y estaban sorprendidos y los que le seguían tenían temor. De nuevo, tomando los 12 aparte con él, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Eso en el verso 32. Tenían temor los que le seguían. ¿Y por qué tenían temor? Porque no podían controlar, como les acababa de decir, que habría primeros últimos y últimos primeros, pues tenían temor, adquirieron ese temor, porque ellos no podían controlar quién entraba y quién salía. Y es que eso no nos pertenece a nosotros. Por eso tuvo que tomarlos aparte, Yahshua HaMashiach tiene que tomarlos aparte y hacerles ese dabak, esa unión con ese pegamento con la dabar, con la palabra de poder, y es cuando se produce ese amor entendido. Cuando entiendes el amor es cuando te toma Yahshua HaMashiach aparte y te explica esto. Te explica que no tienes que seguir con temor porque no te tienes que procurar, como le oíamos a un ministro hace poco, decir, es que no puedes dejar a los niños porque se empiezan a jugar en los videojuegos y se contaminan o se meten en cosas que no deben. Pero eso demuestra la poca confianza en Elohim, porque no nos ha llamado a ser controladores de nadie, a controlar quién entra y quién sale. Esto es lo que mata a un ministerio, ¿verdad? Que un ministerio se vuelva controlador para ver quién entra y quién sale. Claro, como tienen sobre aviso que muchos últimos serán los primeros, pues no quieren que ese orden y que ese mensaje que supuestamente han recibido ellos primeros pasen a otros, ¿verdad? Pero esto funciona así. Esto es así. No podemos controlar quién entra y quién sale. Esto lo controla nuestro patrón Yahshua HaMashiach, que se le ha dado todo para que Él sea quien decida. Verso 33. Dice, ahora estamos subiendo a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los principales Kohanim, sacerdotes, y a los escribas de la Torá. Ellos le condenarán a muerte y le entregarán a los goyín, a los gentiles. Será entregado Yahshua HaMashiach a los escribas de la Torá, a los que privatizan y a los que hacen comercio y a los que quieren controlar quién entra y quién sale. Controladores religiosos, que dicen que no son religiosos, pero su vida es controlar a los demás.
escribas de la Torá hacen privatización y comercio con la palabra de poder. A esos, pues, esos serían los que le entregarían a los gentiles, a los goyín, a los gentiles romanos, ¿no? En ese caso. Verso 34. Dice, quienes se burlarán de él, le escupirán, le golpearán y le matarán, pero después de 3 días resucitará. Y es que nadie tiene mayor amor que este, el que da su vida por sus amigos. Dice en Yohanan Juan 15:13. Y ese es el amor de Yahshua, que dio su vida por sus amigos. Dio su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. 35 y 36. Jacob y Yohanan, los hijos de Zebedeo, vinieron a él y dijeron, Rabí, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. Él les dijo, Yahshua les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Entonces vemos que todo el ministerio de Yahshua HaMashiach fue un ministerio servicial. Ellos fueron, queremos que hagas una cosa por nosotros. Y él les fue, bueno, ¿qué queréis? Entonces siempre fue servicial. Ahora, en el verso 37 y 38, dice, le respondieron, cuando estés en tu cabot, en tu esplendor, déjanos sentarnos contigo uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Yahshua respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy viviendo o ser sumergidos en la inmersión que tengo que soportar? Porque sus jerarquías, al pensar ustedes en las jerarquías, en quién se sienta más cerca o más lejos, sus jerarquías van siempre a ser débiles, porque la jerarquía fuerte e inigualable es la mía, dice Yahshua HaMashiach. Las de ustedes son jerarquías débiles. ¿Por qué? Porque no empiezan por el servicio a los demás. Verso 39. Ellos dijeron, podemos, Yahshua respondió, la copa que yo estoy bebiendo ustedes beberán y la inmersión en la que yo estoy sumergido la soportarán. Esto es el fuego de prueba. Parecida, vamos, la prueba que yo estoy tomando, la copa que estoy bebiendo y demás, que era la aflicción que iba a pasar el Mashiach, ese fuego de la prueba la iban a pasar también los discípulos, aproximadamente, aproximada, no en esa magnitud, ni con esa consciencia, pero sí un fuego también aproximado, un fuego de la prueba. Entonces, en el verso 40 dice, pero sentarse a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío para dar, más bien es para aquellos que les ha sido preparados. Para aquellos que les ha sido preparados. En otras palabras, para aquellos que se lo ganen. Por eso hemos dicho antes que reyes, que es malachim o melachim, tiene la misma raíz que obras, que es malajot. Para aquellos que se ganen ser reyes con obras. ¿Entienden? Aquellos que se ganen con las melajot, obras, el ser melech o melechim, que es reyes. Verso 41. Cuando los otros 10 oyeron acerca de esto, se indignaron con Jacob y Yohanan. ¿Por qué? Porque pensaron de que querían sacar ventaja a estos que les preguntaron primero por quiénes se sentarían a su diestra. Y ese número 10 es representa a la supuesta casa de Israel. Pero la casa de Israel no puede ser envidiosa, no puede ser cainita en el sentido de competir por ver quién se sienta antes o después, y eso hay que ganárselo con obras, nos dice el Mashiach. Y las jerarquías del hombre han sido débiles hasta este momento. Entonces ese de que los 10 tuvieron envidia de esos que se querían sentar más cerca del Mashiach, es esa supuesta casa de Israel. Pero para ser casa de Israel de verdad hay que ser serviciales, porque todo empieza con el servicio. Ahora verán. Verso 42. Pero Yahshua los llamó hacia él y les dijo, ¿saben que entre los goyín, entre los gentiles, aquellos que se supone que gobiernen, se convierten en tiranos y sus directores se convierten en dictadores? Y esto ha sido siempre así. Tiranos y dictadores se convierten sus jerarquías, esas jerarquías que no anteponen el servicio. Esos tiranos y dictadores de hoy que necesitan hacer teshuvá, porque tiranos y dictadores es lo que han sido siempre, entonces necesitan hacer teshuvá, ser serviciales hoy más que nunca, para redimirse de sus obras malas con obras buenas, con esas obras que nos llevan a ser de las obras melechim a reyes melechim,
de las obras Melejot a los reyes Melejim. Entonces, verso 45. Verso 45. ¿Por dónde vamos? Sí, 39, 42, dice, se conviertan en dictadores. 43, pero de entre ustedes no puede ser así. Por el contrario, cualquiera de ustedes que desee dirigir tiene que ser siervo, tiene que ser su siervo. Verso 44, y cualquiera que desee ser el primero de ustedes tiene que convertirse en el siervo de todos. No es que ese querer ser el primero sea malo, sino que conlleva el que se tiene que convertir en siervo de todos. Esto es, que se tiene que dar sin ver nada, sin ver muchas veces remuneración en el tiempo, sino con paciencia, ¿verdad? Entonces se tiene que darse sin ver nada muchas veces. Tienes que lanzarte por fe, hacer esas obras, ¿verdad? Entonces 45 dice, porque el Hijo del Hombre, el ser humano, no vino para ser servido, sino para servir, para entregar su vida en rescate por el mundo. El ser humano, en su genérico, como todos seres humanos, venimos a servir. Ahora, en el ser humano, que es el único, Yahshua HaMashiach, el prototipo, el Logos, viene para dar su vida en rescate por el mundo, por todos, por sus amigos. Verso 46. Vinieron a Jericó, y cuando Yahshua estaba saliendo en Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado a un lado del camino. Entonces el rico, si se acuerdan en los pasajes anteriores, vino con retórica. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno. Pero este necesitado mendigo no vino con retórica ilustrada. Este mendigo vino con necesidad. Y era un mendigo ciego, reducido a nada por las élites. Por eso era ciego, reducido a nada por las élites. Verso 47. Y cuando oyó que era Yahshua, este ciego, reducido a nada por las élites, empezó a gritar, Yahshua ben David, ten compasión de mí. Porque esa compasión que no se encuentra en nadie, porque nadie nos toca, nadie nos abraza, nadie nos besa, pues este mendigo ciego por las élites acude y le dice, ten misericordia de mí, Yahshua, tú sí tienes amor verdadero. Y entonces en el 48 dice, muchos le regañaban y le ordenaban callarse, pero él gritaba todavía más fuerte, ven David, ten compasión de mí. Verso 49, Yahshua se detuvo y dijo, llámenle acá al ciego, mendigo. Pero llamaron al ciego y le dijeron, esfuérzate, levántate, él te está llamando. Y esto tenía que ser el mensaje de todos los discípulos, si en verdad lo somos. El esfuérzate y levántate, ciego, invalidado por la élite, ciego y mendigo, levántate y esfuérzate, porque él, Yahshua HaMashiach, te está llamando. Ese es el ministerio de los verdaderos discípulos. Verso 50. Tirando su cobija al suelo, dio un salto y vino a Yahshua. ¿Qué era tirar su cobija al suelo? Ese mendigo ciego. Era que tiró a los pies de Yahshua todo lo que tenía, lo que no hizo el llamado joven rico, ¿verdad? Que decía que lo guardaba todo, pero no acudió con esa necesidad, acudió con retórica ilustrada. Este ciego mendigo no, este tiró todo lo que tenía, que era esa túnica, a los pies de Yahshua. Verso 51. ¿Qué quieres que haga por ti? Yahshua le preguntó. El hombre ciego le dijo, Rabí, permite que pueda ver de nuevo. Entonces había perdido la vista, porque la élite lo había reducido a ser ciego y a ser mendigo. Había perdido la vista. Pero en el verso 52 dice, Yahshua le dijo, vete, tu emuná, tu confianza, tu firmeza, te ha sanado. Al instante recibió su vista y le siguió por el camino. Es tu fe, es tu firmeza, es tu confianza lo que te sana. Ciego, mendigo, hecho ciego y hecho mendigo por las élites que querían dejarlo en nada, pero que él con esa necesidad abandonó la retórica ilustrada y tiró todo lo que tenía, que era aquella capa, a los pies de Yahshua. Y esa firmeza, esa confianza de tirar a sus pies todo lo que tenía,
es la que le validó para ser sano, para recobrar la vista. Bendito sea nuestro Hacedor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Y hasta aquí este mensaje en este bendito Shabbat. Pues como siempre les digo, y hoy más que nunca, besos y abrazos para todos y todas, y pronto, coming soon, esos besos y abrazos ya vis a vis. Shalom a todos, Shabbat Shalom, besos y abrazos para todos y todas.